Bueno, siguiendo con la guía tenemos un ejemplo. Dice, la siguiente gráfico de x igual a f de t, que ilustra el movimiento de un cuerpo, calcula. Ahí está el gráfico. Bueno, entonces aquí dice, esto el tiempo acá está en el eje horizontal, es la variable independiente, el tiempo pues es independiente, no se lo puede controlar. Y en el otro está el desplazamiento, cuántos metros se ha desplazado. Esto quiere decir que en un segundo, por ejemplo, aquí en el primer intervalo se desplazó 4 metros. Ahora, el segundo intervalo me dice que en 2 segundos se desplazó 2 metros y así sucesivamente. Entonces me dice que calcule el desplazamiento en cada intervalo. Entonces, el desplazamiento en el intervalo 1 lo notamos así. Ya saben ustedes que va a ser el final, o sea 4, mire, me da 4 metros menos 0, que está acá porque arranca de ahí, de 0. Y entonces esto me da 4 metros, porque el desplazamiento es en metros. El x sub 2 pues será delta x sub 2, sería el segundo. Entonces lo mismo, tendríamos acá el desplazamiento final, por la posición final sería 6, menos la posición inicial que sería 4. 6 metros menos 4 metros y eso me da 2 metros. ¿Listo? En el tercer intervalo, o sea, en este, ojo en ese intervalo, el desplazamiento 3, pues ya va a ser la posición final, que es 0, no es 5, es esta la posición, mire, x en centímetros, y aquí es 0, 0, ¿no es cierto? Aquí es el punto 0, y aquí pues me da 0 en el desplazamiento. 0 metros menos 6 metros. Al hacer esa resta, pues me da menos 6 metros. Mire, 0 menos 6, menos 6. Y el desplazamiento 4 es en el intervalo 4. Entonces tenemos aquí. El final es 5 metros. Menos el inicial, que es 0 metros. Y entonces me da 5 metros. Ese es el punto A. Bueno, el punto B me dice, el punto B me está diciendo el desplazamiento total, que calcule el desplazamiento total. Entonces, ¿cómo encontramos el desplazamiento total? Pues simplemente sumando los desplazamientos. El desplazamiento total será así. Delta xt será igual al delta x1 más el delta x2 más el delta x3 más el delta x4. Es decir, va a ser 4 metros más 2 metros menos 6 metros más 5 metros. ¿Cuánto me dio eso? Pues al hacer esa suma, miren, 4 más 2, 6, menos 6, 0, más 5, 5. Entonces me da 5 metros. Ese es el punto B. El punto C me dice que calcule la velocidad media en cada intervalo. Entonces lo mismo, la velocidad media en cada intervalo va a ser la velocidad en el intervalo 1, pues va a ser el delta x1 sobre el tiempo empleado en ese intervalo, o sea, en el primer intervalo. Y entonces esto me da 4 metros, mire que es el primero, 4 metros dividido a ¿cuánto tiempo he hecho? Un segundo. Y entonces será 4 metros por segundo. 4 dividido por 1 me da 4. La velocidad sub 2, o sea, en el segundo intervalo, en esa parte de ahí. Entonces me da el desplazamiento en el segundo intervalo sobre el tiempo en el segundo intervalo. Y entonces, ¿cuánto me va a dar? 2 metros. ¿Y cuánto se demoró? 2 segundos, mire. Del 1 al 3, 2 segundos. Y del 6 al 4, 2 metros. Entonces me da 2 entre 2, me da 1 metro sobre segundo. Esa es la velocidad sub 2. La velocidad sub 3 pues me está diciendo en el tercer intervalo. El tercer intervalo es menos 6. O sea, el delta x3 sobre el tiempo 3. Y entonces me da 6 metros. Mire, 0 menos 6 me dio menos 6 metros. Y el tiempo 2 segundos, del 3 al 5, dividido entre 2 segundos, y esto me da, ojo, este es negativo, y entonces me da menos entre más menos
6 entre 2 me da 3 metros por segundo. Velocidad 3, no se olviden que estos son vectores. Y la velocidad 4, pues me va a dar el delta x4 sobre el tiempo que utilizó en ese recorrido, y entonces me da 5 metros sobre 2 segundos. Ustedes dividen 5 entre 2, da 2,5 metros por segundo. Esa es la parte B. Bueno, la parte C, perdón. La parte D, vamos a hacerla de una vez, dice que es la velocidad, la parte de la velocidad media en total del intervalo. Pues entonces va a ser velocidad media, va a ser el desplazamiento total sobre el tiempo que obtuvo. Pues el desplazamiento total me dan 5 metros, ¿no es cierto? Sobre el tiempo total, 7 segundos. Y entonces esto me da 0,71 metros por segundo. Hasta ahí tenemos el desplazamiento total.